La figura del sacrificio recorre la Biblia como un hilo escarlata, comenzando allá desde el Génesis con el sacrificio de Abel y culminando en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Desde el principio la realidad es que Dios instituyó el sacrificio como un medio de revelación, no de apaciguamiento. Ahora, el texto de Juan 1:29 es clave para entender esto, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este símbolo no es solo un símbolo poético, sino un símbolo profundamente teológico. Allí Juan el Bautista entendía que Jesús representaba el cumplimiento de siglos de teología y siglos de promesa mesiánica. Así que esta semana estaremos viendo algunos temas precisamente relacionados con el sacrificio y que forman parte de nuestra comprensión de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero inmolado, el protagonista destacado de toda la escena de la sala del trono. Yo soy Pedro Carriles, pastor de la Conferencia del Sureste de California, y esto es Escuela Sabática al Punto. El Cordero que está en pie al mismo tiempo que está inmolado, tal como lo muestra allí Apocalipsis 5:6, es central en la visión del trono celestial. Y el hecho de que esté en pie y que tenga además 7 cuernos y que esté inmolado, no se trata solamente de un símbolo de sacrificio, sino un símbolo de autoridad, un símbolo de dignidad redentora. Y tanto es así que Jesús, en su carácter de Cordero inmolado, es el único digno de abrir el libro de la historia humana. Entonces, cuando lees el capítulo entero, te das cuenta de que la escena refleja el clímax del conflicto cósmico, de modo que solo el sacrificio de Cristo responde al problema del pecado y vindica también el carácter de Dios ante el universo. Y esta escena refleja además el fundamento del juicio celestial y el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Y el hecho de que el símbolo utilizado sea un cordero herido y no un león conquistador, pues nos enseña que el poder de Dios se manifiesta precisamente en el amor sacrificado. Y esto me encanta porque cuando leemos, vemos también que Jesús se muestra como león, se muestra como cordero, pero además como pastor ahí en el libro del Apocalipsis. Y el hecho de que esto ocurra, que sea un 3 en 1, indica que Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario como león defiende también a su pueblo, pero lo trata con tanta nobleza como una oveja, pero los guía también como el buen pastor que su vida da por esas ovejas. Impresionante. Y bueno, ya que estamos hablando de sacrificios y de corderos, vamos a ir al libro del Génesis, donde vemos allí un contraste importantísimo de 2 sacrificios. Estoy hablando del sacrificio de Abel y de Caín. Esto es bien ilustrativo porque mientras Abel ofreció lo que Dios había pedido, un cordero, en símbolo de la promesa de redención, Caín a su vez presenta los frutos de la tierra según su propia voluntad. Y es que el problema no era la ofrenda en sí, sino la actitud de autosuficiencia y de rechazo de la mediación divina. Y la lección aquí es clara: no basta con rendir culto, no. Dios mira el corazón del adorador. Y la situación de un corazón en oscuridad combinado con una forma correcta, amigo, es algo con lo que el pueblo de Dios ha batallado por milenios. Por eso Dios mismo dice, allá en Isaías capítulo 23, verso 13, cuando dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Es bien triste. Este mismo texto es citado por Jesús allá en Mateo 15:8, cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso repito, no es una forma correcta lo que busca Dios, es un corazón correcto. Y este era el problema que tenía Caín, por eso hizo contraste su ofrenda con la ofrenda de Abel. Tristemente, esa fue la historia. Familia, el sacrificio sin una entrega espiritual carece de todo valor. Isaías
El profeta Miqueas y también otros profetas refuerzan este punto al denunciar los rituales vacíos del pueblo de Israel. Ahora, entre paréntesis, esto también es una advertencia para la iglesia de nuestros días, la iglesia actual. Nuestras formas de culto deben reflejar una búsqueda de Dios, una fe genuina, no simplemente una tradición o un puro formalismo, porque podemos estar haciendo todo bien como Dios manda, como creemos que a Dios le agrada, pero nuestra ofrenda de culto puede no ser recibida porque nuestro corazón está lleno de tanto pecado, lleno de envidia, lleno de adulterio, de mentiras, de contiendas, de murmuración, de división y todo tipo de prácticas que solo muestran lo lejos que estamos de ese Cordero que dio su vida por todos nosotros. Bueno, regresando al Cordero y al sacrificio, debemos también tener en cuenta que la muerte de Jesús durante la Pascua tiene un profundo significado. Él es el Cordero Pascual, Él es el cumplimiento del tipo establecido allá en Éxodo capítulo 12. Y mira qué curioso, cuando Jesús muere, el velo del templo, ¿qué pasa? Se rasga, indicando que el sistema de sacrificio terrenal había terminado porque el verdadero sacrificio había sido ofrecido. Pero no solamente eso, sino que también marca el fin del sistema del santuario terrenal y el comienzo del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Ahí lo vemos en Hebreos 9, 11 y 12, cuando dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, ya no necesitamos mediadores humanos, ya no necesitamos ritos simbólicos. Jesús es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote y es nuestro Cordero que murió y resucitó para perdón de pecados y para redención. Y ese sacrificio de ese Cordero es una gran bendición para todos nosotros. Porque a diferencia de los sacrificios o los sistemas paganos del antiguo cercano oriente, en los que los sacrificios eran ofrecidos para, no sé, alimentar o calmar a los dioses su ira, el sacrificio bíblico representa el descenso de Dios a una humanidad caída. Y en la cosmovisión bíblica, el sacrificio no es para manipular a Dios, sino una revelación de su amor y de su plan de salvación a nuestro favor. Amigos, Dios no exige sangre para aplacar su ira, sino que Él mismo ofrece su sangre, Él mismo se ofrece como sacrificio o en sacrificio por amor a ti. Este contraste es bien vital hoy, ¿sabes? En una época donde muchas personas creen en un Dios vengativo, un Dios indiferente. Amigo, el Dios de la Biblia, revelado plenamente en Cristo, es un Dios que se vacía totalmente a sí mismo, que se entrega voluntariamente para salvar a sus criaturas. Así lo dice Filipenses capítulo 2, a partir del verso 6. Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es Cristo. Ese es el Cordero de Dios, y a Él toda gloria, a Él toda honra y todo honor. Mira, cuando Jesús murió, los símbolos se volvieron obsoletos totalmente porque la realidad había llegado. Como indica Hebreo 10, 10:4, dice: es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados, ¿no? Y esto es vital para entender el sistema de sacrificios, que era una sombra de lo que iba a venir y que ahora vivimos gracias a la misericordia de Dios. En la realidad el ministerio también, gracias a eso, del ministerio celestial de Cristo. De manera que el sistema de sacrificios, con su sacrificio, con sus ritos, era un modelo totalmente pedagógico. Así que cada cordero, cada día de expiación, cada ofrenda ritual apuntaba hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo esto conecta también con Isaías 53, que es el centro profético del Antiguo Testamento en relación, claro, con esto del sacrificio expiatorio. El siervo de Isaías es presentado como víctima que lleva el pecado de muchos en un lenguaje profundamente levítico, porque se utilizan términos como la culpa,
el pecado, la justificación, que conecta directamente con la expiación, ¿no? Y este texto no solo profetiza la cruz, sino que articula con claridad la doctrina de la expiación sustitutoria, la doctrina de la muerte sustitutoria. Y es importante aclarar aquí que Jesús no solo sufrió físicamente, sino que cargó con el pecado del mundo, se identificó con nuestra culpa, ofreció su vida para justificarnos. Por eso, cuando vamos a la cruz, nos muestra dos verdades paralelas. Una, la profundidad del amor de Dios y la gravedad del pecado. O sea, Dios no podía simplemente ignorar así el pecado, pero su justicia sigue respuesta y solo alguien completamente justo podía tomar nuestro lugar, y eso lo vemos en toda la Escritura, en todas. En las visiones de Ezequiel, en las visiones de Isaías, en Juan, y se destaca la santidad de un Dios potente. Así que al ver su gloria, los profetas reconocen su dignidad, su majestuosidad. El mismo Isaías, en el capítulo 6, verso 5, dice: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». En Apocalipsis también Juan llora porque no hay quien sea digno de abrir los sellos. Solo Cristo, el Cordero inmolado, puede representar dignamente a la humanidad. También en Apocalipsis se presenta ahí la escena, donde gira en torno al Cordero, mostrando que el sacrificio de Jesús es el fundamento de toda adoración, es el fundamento de toda autoridad y de redención. Y esto, el sacrificio de Cristo, no es solo una doctrina para entender, sino una realidad para vivir, porque mucha gente lo entiende, pero no lo vive. Así como Jesús se despojó de sí mismo, nosotros que confesamos ser seguidores de Cristo, estamos llamados a practicar una vida de entrega, una vida de sacrificio, de humildad. Amigo, el Evangelio no es un argumento, es una transformación del carácter. El mismo Miqueas dice en el capítulo 6, verso 8, dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno». ¿Y qué pide de ti Jehová? Bueno, pues solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Y hoy, como los tiempos de Isaías, como los tiempos de Miqueas, Dios rechaza un culto vacío. No basta con ocupar una banca ahí en tu iglesia. Lo que Él desea es justicia, misericordia y humildad. El cristiano auténtico responde al sacrificio de Cristo con una vida consagrada. Amigo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el evento más trascendental del universo y hecho a tu favor. Es la base de tu salvación, es el eje de la historia de este mundo y la mayor revelación del amor de Dios. Cada sacrificio del Antiguo Testamento, cada promesa, cada tipología apuntaba hacia ese momento crucial. Y hoy es cierto, ya no vivimos en simbolismos, ya no somos nada de eso, sino que somos la realidad de que Cristo vive hoy como nuestro sumo sacerdote intercediendo en el santuario celestial. Y mientras tanto nos invita a vivir como cordero también, como ovejas, no como lobos, no siendo débiles, sino entregados, humildes, amando con el amor que solo el cielo puede dar. Bueno, hasta aquí nuestro resumen de la lección. Gracias por acompañarnos en este resumen de Escuela Sabática. Déjanos un like y suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Dios te bendiga y te abrigue siempre.